Tomar su lugar, amado hermano. Si usted no había venido cuando iniciamos, déjeme presentarle el grupo de alabanza de la iglesia Rostro de Dios. Ellos son de Benecer, Amatitlán. Dele la bienvenida. Aleluya. Estaban algo nerviositos porque era la primera vez que están acá con nosotros, pero fueron de mucha bendición. El Señor los usó, que el Señor los siga usando. Amén. Y el apóstol también invitó al pastor de la iglesia, el hermano Pablo Barahona. Venite aquí, Pablito, no sé cuántos no conocen a Pablo. Tal vez el hermano Pablo fue uno de los ancianos, sigue siendo anciano, pero ya fue uno de los ancianos de acá de la iglesia, y el Señor lo ha enviado ya a hacerse cargo de una iglesia allá en Amatitlán. El Señor te use. Gracias también. Gloria a Dios. Hermano, que Dios le bendiga. De verdad para todos nosotros es una bendición estar aquí. Ahí sí que, como dice la Biblia, cuán bueno y cuán, ¿qué dice? Delicioso. ¿Es qué? Pues es un deleite para nosotros estar en la casa de verdad de nuestro papá. Así que vamos a orar y vamos a platicar en un momentito y que Dios nos ayude. Y gracias, hermanos, por estar aquí. Padre, aquí estamos y te decimos, Dios, gracias por la misericordia que has tenido día a día de nosotros. Gracias por los regalos que nos das, amado Rey. Gracias, Padre, porque nos has preparado en algún momento, y te suplicamos, Padre, que podamos dar un rema, una palabra que edifique, que conforte, que sostenga al necesitado. Te lo pedimos, Dios, manifiesta tu misericordia sobre ellos, y en tus manos queremos poner cada una de las acciones que hacemos en este día, Señor, y te rogamos, ayúdanos que esta semilla sea puesta en la buena tierra, en su corazón, y que en el tiempo justo, Dios amado, puedan, Señor, fructificar al 30, al 60 o al 100 por uno, conforme los planes que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por la obra que has de hacer. Amén y amén. Aleluya. Que así decía mi hija cuando era pequeña: yo oro igual que el apóstol. El hermano Sergio decía ella: ¿cómo ora? Amén y amén, decía ella. Yo también. Mire, hermano, déjeme que le cuente, esa es la bendición que Dios me puso en mi corazón, hablar algo. El apóstol ha estado hablando de esto últimamente, sobre la caída del justo, y me puse a estudiar una situación más, que es un ángulo que me gustaría expresarle, que nos ayuda prácticamente para que recapacitemos y para que podamos ver la obra que Dios hace por medio de la Santa Cena también, ¿verdad? Mire, aquí habla de que son 7 veces lo que puede caer el justo, o que puede tropezar, pero hay una promesa: que se vuelve a levantar. Eso es lo hermoso en el Evangelio, fíjese, hermano, de que viene Dios, y cuando empieza a trabajar en su vida y en la mía, pues por supuesto Dios tiene preparado algo. Ahora la cuestión es que, fíjese, hermano, como el apóstol hablaba, son 7 justos. Yo encontré características que tienen distintos justos, pero nos hacen reflexionar, porque entonces usted tiene que ver, ¿no será que alguien viene a tener esa situación como esas? Recuerde, la palabra dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante. Y dice que entra al alma y al espíritu, ¿se recuerda? Y hace una obra hermosa a nivel individual, pero también la palabra es fundamental, porque al ser de doble filo le afecta a usted y me afecta a mí, ¿verdad? Pero también hay otra etapa, en el hecho de que esa palabra, hermano, nos hace reflexionar de la manera en que usted es y de la manera en que han sido otras personas con usted. Y así es lo que quiero yo platicarle, porque mire, hermano, realmente es fundamental que consideremos esto. Usted sabe, el justo, ahí está un concepto para que usted lo pueda evaluar y que se dé cuenta que obviamente usted y yo somos justificados y hemos sido reivindicados por Dios. Eso es lo fundamental. Pero fíjese que me gustó ese término, lo que decía el diccionario Bain, que habla de la lealtad. Aquí habla del rey, de un rey o de un sumo sacerdote hacia una divinidad. Es decir, la lealtad
que usted y yo deberíamos de tener en relación a Dios, porque somos justos. Fíjese, importante lo que Dios hace entonces, porque ahí es donde usted y yo vamos evaluando en algún momento la obra que Dios hace en su vida y que está haciendo en la mía, hermano, se tiene que hacer evidente. Pero como les repito, lamentablemente en el caminar que usted y yo vamos desarrollando nuestra vida, ha ocurrido algo. Encontramos personas que puede ser que nos han afectado. Eso, hermano, no es de sorprenderse. Primera carta a los Corintios, se recuerda usted, dice capítulo 11, que en algún momento, dice, incluso habrá en alguna iglesia contiendas y divisiones. Pero dice, el objetivo es para que se manifiesten los que son aprobados. No el que está mal, sino el que es aprobado. ¿Por qué? Porque a pesar de ver algo que no está bien, hermano, le permite a la persona continuar adelante. Ese es algo hermoso que usted tiene que considerar. Y entonces, fíjese, considerando ese aspecto del justo, el justo tiene una serie de características y usted debe de ver, porque el justo puede tener prácticamente 7 caídas y tenemos que tener cuidado para que, hermano, nosotros, por eso dice la Biblia, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis, efectivamente. Y la Biblia dice también en 1 Corintios 10 que todo esto es sombra y figura, para que usted, a los que nos alcanzaron los finales de los tiempos, tomemos el ejemplo de ellos, para que no seamos imitadores de lo que ellos hicieron mal. Entonces, mire, la Biblia nos da un ejemplo. Aquí dice, en primer lugar, que no hay que recibir soborno, porque dice que el soborno pervierte ¿qué? Las palabras del justo. Mire, hermano, esa es una cuestión, porque para comenzar, ¿usted sabe qué es soborno? Hermano, ahí habla un presente, un soborno. Nosotros le hicimos ofrenda de amor, ¿verdad, hermano? Sí. Mire, le conté, fíjese que un pastor fue a visitar otro país, no era en Guatemala, era otro lugar, y nos contaba el pastor de ese lugar, dice, mire, vino un hermano, pero como él era extranjero, se metió en una calle contra la vía, y lo agarró un agente de tránsito de ese país, y le dijo, mire usted, ahí dice, no hay vía. Y se ganó una su multa de tanto. Dice, pero yo estoy aquí visitando, le empezó a explicar todo lo que pudo. Y entonces vino él, ¿sabe qué? Pero se le puede hacer descuento. Y la multa era tanto y le salen tanto. Entonces yo le hago aquí la boleta y si quiere puede ir al banco o me la puede dar a mí. Se la doy a usted, le dijo. Y se fueron. Después dice, ¿cómo está de avanzada la policía aquí? Que le meten a uno la multa y hasta la puede pagar con el agente de tránsito, dijo él. Mire, hermano, eso es lo que le pasó a él. No sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero entonces fíjese, hermano, que hay una cuestión, porque ahora hay una perversión. Ahora, ¿cómo se puede pervertir en algún momento? Por ejemplo, dice la Biblia, con los hijos de Samuel. Que, mire, Samuel, recuerde usted, fue un hombre de Dios. Un hombre que prácticamente desde que nació ya venía preparado, porque vino la mamá, Ana, y dijo, Señor, si tú me concedes un hijo varón, lo dedicaré a tu servicio. Y efectivamente fue un niño. Mire, hermano, si usted se recuerda, Samuel dormía junto al arca del pacto, desde niño. El sumo sacerdote una vez al año podía ingresar, él entraba todas las noches. Mire, un hombre con una situación muy importante. Samuel nació en Ramá y murió en Ramá, significa alturas. Su nivel espiritual siempre fue alto. Pero entonces fíjese que cuando lo miramos a él, viene y tuvo hijos, pero lamentablemente dice que los hijos admitieron los regalos y dice que pervirtieron el derecho. Y ahí es donde se dio el problema. Porque entonces, como consecuencia de lo que hicieron los hijos, el pueblo pidió rey. Ahora tome en cuenta, no había sido Samuel, fueron los hijos, pero los corrigió. Ahora el punto es, hermano, de que mire, un justo puede caer en una tentación. ¿Por qué puede caer en esa tentación del soborno? Porque, hermano, a veces es más fácil salir de un problema con una cantidad pequeña a hacer un trámite largo. Yo no sé cuánto le haría a usted ahí, pero mire, hermano, déjeme que le cuente, hace tiempo tuve un problemita y era fácil dar una ofrenda de amor o pasar varios meses con el problema. Y hermano, había que decidir.
Yo tuve que decidir y mejor opté por la vía larga. Y como consecuencia de eso, hasta perdí el trabajo. Tuve que pagar muchísimo dinero, pero gracias a Dios salimos bien, porque sí teníamos la razón. Pero si hubiera dado, hermano, era fácil. Pero ¿sabe qué hubiera pasado? Dios se hubiera dado cuenta y yo hubiera perdido mucha autoridad. Lo mismo que usted. Así que mire, debe de tener cuidado, porque mire, ahí dice, el soberbio le parece piedra mágica al que lo da. ¿Cuál es el objetivo? Consigue todo lo que se propone. Pero dejémoslo eso en la calle. Veamos una cuestión. ¿Cómo puede sobornarse? ¿O cómo lo sobornan a uno? Hermano, lo atienden de la mejor manera, como nunca lo han atendido. Su esposa lo recibió, hermano. ¿Y qué pasó? No se habrá equivocado, dice usted. Y no, su esposa es que lo ama, pero lo está atendiendo muy bien. Ahora ahí viene la petición. Pero hermano, mire, no hablemos de soborno, hablemos del hecho de que usted debe de tener cuidado. Porque le repito, el justo entonces ¿en qué cae en primer lugar? En dar o en recibir lo que no debe. Porque entonces, hermano, mire, es delicado. Mire, una pregunta para usted. ¿Alguna vez recibió soborno o dio soborno? Hermano, le voy a contar mi caso, pues, porque usted como es espiritual no es como yo. Fíjese, hermano, que hace muchos años, hace más de 20 años, nosotros tuvimos una trampita, una tienda. Pero fíjese que en una época había problemas con el precio, que había un precio tope para el azúcar. Pero nosotros comprábamos el quintal a 105 y habían puesto un tope de 1.10 la libra, es decir, había que ganar 5, pero realmente primero el quintal no venía completo, segundo nosotros sí dábamos libras exactas, entonces no salía, había que vender más caro. Y un día llegó un inspector, y llegó el reporte y dijo eso, mire, la cuestión está así, y yo no estaba, me llamaron, ¿podemos romper el reporte? Solo con una ofrenda de amor. Mire, hermano, en ese tiempo, le digo, era poco, eran 20 quetzales. La realidad, ¿sabe qué hice yo? Se los di. Por eso le digo, hace 20 años, uno por cada año, ¿verdad, hermano? Pero fíjese que entonces, ahora, ¿qué pasó? Le repito, después que él se fue, me puse a pensar, ¿y por qué hice esto? Si habían dicho la Asociación de Comerciantes que uno tenía que denunciar. Y mire, todo lo que sabía y no hice nada. Y ya cuando llegué a la iglesia, hermano, ¿usted cree que tenía ganas de meterme con Dios? No. Ya me estorbaba, fíjese, hermano. Pero le digo, ese fue un problema. Y ahí es donde usted debe tener cuidado. Pero miremos el otro. Porque fíjese que ahí hay un problema grande. Este es Job. Y cuando usted lo mira a él, precisamente dice, él era justo a sus propios ojos. Esta otra Biblia dice, se tenía por justo. Entonces, mire, hermano, ¿cómo puede caer un justo? Hermano, según el concepto que él tenga de sí como persona. Y la Biblia dice, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo, pero tampoco puede tener un concepto menor. Debe ser el concepto de Dios. Porque Dios había dicho, no has considerado a mi siervo Job. ¿Cómo dijo? Justo, ¿verdad? Apartado del mal, y empieza a decir más. Pero entonces fíjese, Dios tenía un concepto adecuado de él, pero este hombre se consideraba justo. Entonces cuando él mismo quería reconocer lo que él era, hermano, es problema, porque realmente, mire, si usted se quiere justificar y usted quiere decir lo bueno que es, hermano, primero no se lo van a creer. Mire aquí está el famoso fariseo. ¿Cómo oraba él? Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los demás? Son ladrones, son injustos, son adúlteros y hasta publicanos hay, Señor. Pero yo nunca he sido así. Entonces, ¿qué decía él? No tengo problemas. El problema está en los demás.
no conmigo. Entonces, cuando él, siendo justo, él se creía justo, pero creía que estaba bien, hermano, estamos equivocados. ¿Alguna vez no ha creído usted que tiene la razón en algo? Hermano, no pase eso aquí en Ebenezer ahora. No me asuste, hermano. Mire, a veces viene uno y usted, mire, usted pues sí le pasó esto, pero si yo aquí dejé las llaves y yo me recuerdo, las puse ahí y alguien las agarró. Mira, ¿quién? El hijo, la hija, la esposa. Mira, hasta el chucho fueron a revisar a ver si no la agarró él. Y hermano, nadie. Y como no aparecía, entonces ¿qué hizo su esposa? Fue a buscar, abrió su saco, ahí estaba. O el lápiz que usted va a buscarlo y lo cargaba en la mano, ¿verdad, hermano? Mire, nosotros nos justificamos, alguien lo agarró. No, hermano, a veces eso es lo que le pasa al justo cuando cree que tiene la razón. Y eso, hermano, es lo que le pasaba a este hombre. Mire, el fariseo decía, esta es mi condición y nadie hay como yo. Y efectivamente al final lo que dijo Cristo es, bueno, él cree que salió justificado, pero no. Porque ni siquiera hizo algo bueno, porque ni siquiera llegó con arrepentimiento. ¿Sabe que para que uno pueda ser justificado lo que tiene que hacer es arrepentirse en primer lugar? ¿Por qué arrepentirse? Porque, hermano, mire, eso significa cambio de mente. Es decir, es reconocer que yo también me puedo equivocar. Es lo que este hombre no hacía. El otro es como dice Saúl. Llegó y cuando regresa la segunda vez que había desobedecido a Dios, le dice al profeta, dice, no, si yo fui a la misión que Jehová me envió, ¿a qué te mandó? A matar los amalecitas. ¿Y lo hiciste todo? Ah, sí, todo lo que estaba ahí lo arruinamos. ¿Y por qué hay ese ruido el mugido de vacas? ¿Por qué hay ovejas? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué está el rey? Y le empezó a preguntar, es que el pueblo, se justificó, ¿cómo? Echándole la culpa al pueblo. Yo hice lo que me correspondía, ellos son los que se equivocaron. Qué fácil, ¿verdad, hermano? Qué fácil es decir, los demás no hicieron las cosas bien, pero el que tenía el gobierno, el mando en ese momento era el rey Saúl. Él daba la instrucción, ¿se puede o no se puede hacer? A mí Dios me dijo que tenía que hacer esto y eso voy a hacer. No, pero como el pueblo quiere que lo haga, hay a ellos que ven. No, la autoridad la tenía él. Entonces, mire, hermano, cuando usted esté en esa condición debe de considerar, ¿no será que usted conoce a alguien que se justifica demasiado? ¿No será que hay una persona que dice, no, si yo terminé? Y a veces lo único que hizo fue una pequeña parte y no terminó. Miremos esta. Un justo, ¿qué puede pasar con él? Resbala en la presencia ¿de quién? De los inicuos. ¿Cómo va usted ahí? Hermano, ¿vamos bien en las primeras dos? Hermano, no me dejes hablando solito, hermano. Mire, aquí hay una cuestión. Precisamente aquí dice que resbala. Mire, interesante la cuestión porque ese es el concepto que habla el diccionario. Yo le remarqué el titubear. Porque fíjese, hermano, que pasa algo. ¿Qué pasa con un justo? Puede titubear delante de alguien, hermano, porque está en un ambiente tal vez no adecuado para él y lo presionan. ¿Qué puede pasar con un justo? Mire, hermano, cuando resbala es que puede participar de lo que ellos hacen. Hermano, usted sabe que lamentablemente todos nosotros estamos en algún ambiente donde hay gente que no es cristiana. Mire, yo hace muchos años trabajé en un banco y de todo el grupo éramos como 20, solo yo era el cristiano. Y cuando había reuniones, por ejemplo en la zona 10, íbamos a un lugar a desayunar. Y cuando estábamos ahí, yo me sentaba y los muchachos que no eran cristianos miraban una patoja e empezaban, mi hermano. Y decía, mira Pablo, y mira, te vamos a hacer pecar, me decían. Hermano, fíjese, es eso, porque mire, lo hacen a usted titubear con algo.
Pero aquel lo hace, ¿y usted por qué no lo hace? Hermano, eso es lo que pasa con un justo. En algún momento nos ponen en esa condición. Y ahí hay una cuestión, porque mire, ahora en primer lugar dice que ¿qué hizo él? Mire, está titubeando, pero ¿cómo? Dudando por lo que come. ¿Cómo puede estar el justo así? Precisamente de una condición como esta, porque fíjese que dice, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Entonces, ¿cuál es el problema? Hermano, mire, ¿cómo puede un justo en algún momento resbalar? ¿Cómo puede hacerlo cuando, hermano, empieza con dudas? ¿Y no será que aquel que no es cristiano tiene la razón? 50 han hecho esto y no les ha pasado nada. ¿Voy a probar yo? No vaya a probar, hermano. Cuando yo voy a probar, yo voy a ser el del problema. Fíjese, a mí no me va a pasar eso. Hermano, de verdad, usted no ha oído gente que sabe que haciendo lo malo les puede ir mal. Mire, déjeme que le cuente. Una de mis compañeras en alguna época vino ella y había ¿cómo le llaman esos? Las pirámides. Las pirámides es donde la gente mete dinero, una cantidad, eran 1000 quetzales en ese tiempo. Y había que meter, a eso le llamaban en esa época el avión. El avión era el que ponían el piloto, copiloto, azafata y pasajeros. Eran como 10 personas. Entonces la persona entraba en el último lugar de pasajero. Entonces usted metía a una persona que diera 1000, lo empujaba un poquito y cabal cuando llegaba al punto de piloto, había invertido 1000, le daban 12,000, que era así el grupo. Y todos se estaban metiendo, pero era pura estafa. La cuestión, hermano, es que fíjese que vino ella y estábamos en lo último. Mire, nosotros, ella y yo trabajábamos de asesores financieros. Uno sabía que era trampa. Es que voy a necesitar dinero. Tal vez ahí junto lo de la inscripción de mis hijos decía, te van a estafar, le decíamos. Ya tiene tantos meses y un día estos va a tronar. No, decía, voy a probar. Ah, bueno, probó. Como a la semana nos enteramos, se quedó sin dinero. Ya sabía que no debía, pero probó. Ese es el problema, mire hermano, a veces uno duda, pero hermano es que ya Dios le dio la promesa. ¿Cuál es la promesa? Esfuérzate y sé valiente, estaré contigo. Ah, muy bien, pero ¿y será que Dios está con nosotros? Así dicen, es que mire, ¿qué dice el libro de los números? 12 espías, 10 hablaron mal, 2 hablaron bien, pero ¿cuál era la promesa de Dios cuando salieron de Egipto? Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entrar y conquistar. No, pero es que esos son más grandes. Pero ¿y no tiene la promesa? Está dudando. Ese es el problema del justo en algún momento. Mire, cuando en algún momento llega la duda a lo que Dios ya le habló, lo que usted tiene que hacer es únicamente esperar. Recuerde a Abraham. Ah, no, Señor, es que el Señor me dijo, un hijo me va a dar. Pero como no se puede, como no hay modo con Sarita, entonces usó el texto bíblico aquel, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Ese lo inventó Abraham. Pero mire hermano, entonces ¿qué pasó? Salió de Agar alguien que generó problemas, el hijo de la carne. No era el hijo de la promesa. Y entonces ahí es, mire, la siguiente es Santiago, el que dice que pide que lo haga con fe, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Fíjese, entonces hay una cuestión. Cuando viene usted, hermano, y va a ser un justo, no debe de hacer algo para que no sea un justo caído. No debe de dudar, no debe de ser inconstante en la petición. Aquel hombre que llegó al lugar santísimo le dijeron, Zacarías, tu oración fue oída. ¿Qué oración? Yo me acuerdo que desayuno, almuerzo y cena, 3 oraciones al día hago, dijo él. Un hijo, pero eso fue hace tanto tiempo. Ahora ya para qué, mi esposa está vieja y yo también, dijo él. Bueno, pues dijo el ángel, a mí me mandaron con la información que tenía que darte. Viene el hijo y por incrédulo, mudo. Pero vea la cuestión, vaya que solo ellos eran así, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios nos salvamos, fíjese. Mire, Eclesiastés 7:16. Mire, la Biblia Prat lo dice, no seas excesivamente justo. Otras dicen, no seas demasiado justo.
la Reina Valera 2000 dice, no seas demasiado legalista. Ese es un concepto que nosotros hablamos de la gente que es radical en algunas cosas. ¿Usted ha sido alguna vez así, hermano? Mire, a veces nosotros tomamos una actitud como esa, demasiado radicales en algunas cosas. Mire, me contaba una persona hace tiempo, dice, había un hombre que se iba a trabajar al campo y le llevaban su almuerzo y tenía que estar a las 12 en punto, 12 menos un minuto mejor. La cosa es que 12 en punto. Pero dice que si por alguna razón quien le llevaba la comida llegaba 12 con 4 minutos, 12 con 5 minutos, ya no almorzaba. ¿Usted aguantaría hambre, hermano? No, ¿verdad? No hay que ser legalista para eso, ¿verdad, hermano? Pero así era él. Mire, era exagerado. Mire, con un tiempo así que ya lo conocía la familia. No debería ser así. Usted debería hacer todo lo contrario. Hermano, mire, ahí está cuando llegó Jesús. ¿Se recuerda? Que vino él y tenía el hombre aquel enfrente, el de la mano seca, mano derecha. Entonces vino Jesús y se puso ahí, en la sinagoga. Llamó al hombre, lo pusieron en el centro y todos se le quedaron viendo. Y vino Jesús, la pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Es bueno, es lícito salvar una vida o matar? Pero dice que ellos guardaban silencio. Entonces, mire, vino Jesús y ahí dice el verso 5, que empezó a ver con enojo y entristecido. ¿Pero por qué? Por la dureza del corazón. Entonces salieron ellos y se recuerda que, ¿por qué dijeron? No, ese no es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque hizo un milagro en día de reposo. Hermanos, exagerados. Hay gente que toma esa actitud en la cual es demasiado rígida, fíjese, hermano, pero demasiado rígido. Porque, mire, hermano, ¿qué le pasó? Tal cosa. Es que, mire, hermano, lo que pasa es que tal cosa hice o no hice. Mire, un día hace años iba yo manejando, iba para San Lucas, pero hermano, mire, iba en el carro, y aunque usted no me crea, ese día iba espiritual, iba orando, fíjese, hermano, iba orando. En eso, lamentablemente, un accidente. Y cuando pasó eso, mire, me quedé sin carro, los problemas que daba. Y le digo a mi jefe, pero mira vos, le digo, pero si yo iba orando, no iba haciendo nada malo. Pero entonces era la idea, es que como yo hago tal cosa, no me debería de pasar nada. Y esa es una idea que le repito, es lo que aparece con ellos. Porque entonces, mire, estaban en una condición, no, ese no está haciendo bien. Mire, recuerde que también le habla Jesús a ellos el caso de David. Cuando David salió huyendo, solo porque Saúl lo quería matar, ¿se recuerda? Mire, solo eso le iba a pasar, entonces salió huyendo y fue con el sacerdote Ahimelech y le dijo, mira, fíjate que venimos aquí, pero salí rápido y se me olvidó la chequera, no cargo ni tarjeta, no cargo nada. ¿Tenés algo de comer? Sí, dijo él, pero son los panes. Los panes que estaban en el lugar santo. Y le dijo, si cumplen tal condición, con gusto se los doy. Y efectivamente comieron. Entonces viene Jesús y les dice, miren, ¿quiénes debían de comer eso? Solo los sacerdotes. ¿Y dónde? Dentro del tabernáculo, en el lugar santo. No cualquiera podía. Entonces, ¿por qué lo hizo David? Porque nos estaba mostrando, hermano, de que no hay que ser excesivamente justo, legalista, sino que, hermano, estar abierto a que tal vez Dios está mostrando una nueva etapa en su vida y en la mía. ¿No será que hay gente que es así? Por eso le digo, a veces, hermano, viene una persona y dice, es que, hermano, si usted tenía un privilegio, usted tiene que cumplir. Y si tiene que hacer tal cosa, deje de hacerla, pero tiene que cumplir. Mire, le voy a contar lo que ahí uno de mi familia dijo. Mire, si alguien tiene un problema, hay que llevarlo al hospital, que sea después que cumplamos el privilegio, dijo, ¿verdad? Hermano, mire, así estaba la cuestión, es decir, pero ya ve, así es la cuestión. En algún momento venimos nosotros y tenemos que considerar. ¿No será que hay alguien que se volvió así? ¿No será que no está de acuerdo por tal situación? Por eso Natanael también lo dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno.
Y entonces vienen ellos también, más adelante hablando ellos de Cristo, ¿verdad? Uno de Nazaret y los otros de Galilea, perdón. Mire, es que todo lo bueno solo de aquí puede salir. De ahí es difícil creer que salga algo bueno. Hermano, mire, ese es un error que a veces uno comete, porque cree que solo nosotros podemos hacer algo bueno. ¿Usted nunca se ha sorprendido con eso? Hermano, mire, a veces son cuestiones porque de veras, mire, resulta que alguien que tal vez no era tomado en cuenta, era menospreciado en alguna etapa, es mucho mejor que nosotros. De veras, mire, eso es lo que pasa en algún momento y por eso es que la persona dice, para que este sea bueno, tuvo que haber hecho esto, es decir, tener un gran currículum y de repente no tiene eso, solo tiene la unción de Dios, hizo algo mejor. Solo eso tenía, ¿verdad, hermano? Pero eso nos desbarata nuestro concepto también. Por eso es que usted tiene que considerar, ¿no será que en algún momento usted se volvió un poquitillo legalista, hermano? Mire, a veces usted comió y se le olvidó orar. Nunca le ha pasado eso, hermano. Y lamentablemente se puso mal del estómago. Es que no oré, por eso fue. No, hombre, lo que pasa es que usted agarró saber qué cosa y se lo comió a las 12 de la noche. Hermano, usted ya no está para esas cuestiones. A esa hora debería pedir pacha. Mejor, hermano, de lo que usted tiene que hacer. Hay que ir con calma, hermano. Pero miremos esta otra cuestión, porque entonces hay otro aspecto más. Mire, precisamente, ¿qué hace el justo? Dice, se puede apartar. ¿De qué? De la justicia. ¿Y qué hace? Puede cometer iniquidad. Pero mire entonces el concepto que habla ahí precisamente de apartar. El diccionario lo traduce como volver atrás, como apostatar. Bien interesante la cuestión, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, entonces lo que está haciendo es que se volvió hacia atrás. Era un hombre justo, era un hombre íntegro, era una persona que hacía las cuestiones de una manera adecuada, pero lamentablemente hubo un momento en que se hizo para atrás. Y eso lo sorprende a uno. Porque, mire, en primer lugar uno no lo sabe, pero mire, a veces viene una persona y se guarda. Y mire, aquí hay, déjeme que le lea primero ese Eclesiastés 9:18, porque dice, un solo error destruye mucho bien. Fíjese, a veces una persona ha sido reconocida por grandes virtudes por mucho tiempo, pero en algún momento comete un solo error. Y un solo error, hermano, lamentablemente lo conduce a perder todo lo que tenía, todo lo que había construido. Por ejemplo, Eclesiastés dice que hay un hombre que ha trabajado durante mucho tiempo, hizo bienes, había acumulado una fortuna y de repente, hace un mal negocio y lo pierde todo. Mire, un solo error y lo dejó sin nada. Una sola equivocación y quedó uno mal. Hermano, eso es lo que puede pasar con algún justo. Y es donde usted y yo tenemos que evaluar. ¿No será que en algún momento uno tiene que recapacitar? Por eso, mire, cuando se habla de David, es lo que dice, que David dice, había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida. Pero mire, un error, excepto en el caso de Urías Eteo. Mire, un solo error. ¿Qué fue? No tenía ganas de ir a la batalla. Se quedó durmiendo. Una Biblia decía que él precisamente lo que hizo es que al atardecer se despertó de la siesta. ¿Usted hace siesta todavía, hermano? ¿Verdad que no? Hermano, es raro que alguien la haga. Pero él hacía siesta. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer. Se aburrió, le dio sueño. Entonces, mientras el pueblo estaba en la batalla, él estaba ahí. Y como no tenía nada que hacer, se salió al balcón. Y cuando estaba viendo en el balcón, vio lo que no tenía que ver y se equivocó en muchas cuestiones. ¿Por qué? Precisamente porque, hermano, no hizo lo adecuado. Un solo error, fíjese. Y todavía cuando preguntó, ¿y quién es ella? La esposa de fulano y tal.
Ah, vaya, dijo él. Ya sabía que había un límite. Pero mire, hermano, errores que se cometen. Entonces, lamentablemente, eso le pasó a él. Y ese error repercutió, porque cuando le llevaron el caso, ¿te acordás? Le dijo el profeta Natán, fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas y a la par el vecino tenía un terreno chiquitito y una sola ovejita y que la trataba como que si fuera su hija, y le empezó a contar la historia. Y David se molestó. Este hombre lo que hizo de él, si tenía tantas ovejas, hubiera agarrado de él y le quitó al otro. Ese digno de muerte es, hay que matarlo. Pero antes de que lo maten, que pague 4 tantos por lo que hizo. ¿Está seguro? Sí. Y además de eso, yo pongo la gasolina, dijo David. ¡Ala, hermano! Usted sabe, David era así como es usted, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ahí estaba él. Y fíjese, entonces el profeta, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Dijo él. ¿Por qué hablé? Ha de haber pensado, ¿verdad? Pero mire, hermano, viene él y recuerde efectivamente que hizo él, mató a Urías y 4 tantos los pagó. El bebé que tuvo con Betsabé murió. Él está pidiéndole a Dios, pero murió. Después fue Absalón, Adonías, ¿y cuál era el otro? Son 4 hijos de él que murieron. Amnón, Absalón, Adonías y el bebé, 4 tantos pagó. Y la espada de Jehová nunca se apartó de su casa. Un solo error que cometió un justo hermano, a lo que le condujo. Por eso es que usted y yo en algún momento, mire, la bendición que usted y yo tenemos es eso, hombre, de que cuando dice que lo que está escrito es ejemplo para usted y para mí, es para que usted no haga lo mismo que ellos hicieron. Lo bueno es decir, lástima que él se equivocó, pero ayúdame Dios para que yo no haga lo mismo. Eso es lo que yo tengo que hacer también. Pero fíjese, aquí el otro era Ezequías, ¿verdad? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, dice, para su ruina. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entró al templo y se fue a ministrar. Mire, la función de él era la de rey. ¿Qué tenía que hacer? Gobernar. ¿Y qué hizo? Se metió al tabernáculo, tomó el incensario y se metió, por lo menos entró al lugar santo. Y recuerde, el tabernáculo estaba, aparte de toda la población, todo el pueblo de Israel, los que servían ahí eran el montón de levitas, todo el levita estaba ahí, pero después tomaban un grupo ya que cumplía de 30 a 50 años, los sacerdotes en el lugar santo, solo ellos entraban. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero vino él, uno, no era levita, y segundo, ni siquiera era reconocido en esa función. Pero vino él y cometió un solo error. Se metió a hacer una función que no era para él. Entonces, ¿sabe qué pasó, hermano? Se le opusieron, se enojó, le brotó lepra en la frente y dice la Biblia que al final murió leproso. Un solo error. Entonces, mire, hermano, a veces uno tiene que evaluar eso, porque en algún momento nosotros podemos cometer un pequeño error. Y como justos tenemos que, hermano, mire, yo no sé si a usted le ha pasado de que se enojó tanto que quisiera decir algo. ¿Nunca se ha enojado, hermano? Ay, yo sí, hermano. Le cuento que a mí me ha pasado y entonces, mire, hermano, dan ganas de decir algo, pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? No diga nada. Mejor cálmese. Tiene ganas de regañar a alguien, ¿sabe qué? Platiquemos después, diga. Porque en este momento, mira, hasta ganas de arrancarle la cabeza va a tener. Pero cuando ya bajó el enojo, hermano, ya usted reflexiona. Así hay que hacerlo. Mire, hermano, de veras, viene usted y tiene su amigo y quisiera decirle algo, no diga nada. Mire, va a ser hasta tal vez ofensivo para él lo que diga. No, mejor cálmese. Ya cuando está tranquilo, analiza lo que él dijo aquí, él está aquí, pasó acá. Entonces se sientan, platican y se da cuenta. Tal vez el otro estaba equivocado, pero usted ya puede hablar con calma. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Verdad, hermano? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, mire, ya sabe, cuando esté enojado, mire, solo dígale a su esposa, si me miras enojado, poner, aunque sea masking tape. Pero su esposa, como es más bíblica, va a agarrar un carbón encendido y se lo va a poner en la boca, ¿verdad? Hermano, pero va a hacer algo. Lo importante es que no hable usted, ¿verdad? Miremos la otra, pues.
Ezequiel 30 y, ¿qué es? 33, ¿verdad? La justicia del justo no lo va a librar el día que esté en rebelión. Fíjese, hermano, entonces ahí hay una situación importante, porque, hermano, se recuerda que son etapas: transgresión, pecado, iniquidad, ¿verdad? Pero hay una situación ahí también, que es la rebelión. Hermano, ese es incómodo, porque dice, ¿y cómo puede ser que alguien sea rebelde? Es lo que usted y yo pensaríamos. Mire, hermano, un justo puede hacer algo. El apóstol Pablo decía, yo no fui rebelde al llamado celestial. Mire, él hizo lo adecuado. Comprendía muy bien lo que podía hacer y aprendió a ser obediente. Pero en algún momento, hermano, un justo puede hacer algo que no, en lo que no está de acuerdo. Mire, ahí está un hombre orando en la Biblia, Hechos capítulo 9. Mientras él está orando, Dios le habla. ¿A usted le ha hablado Dios en la oración? Y le ha dicho que haga algo que en lo que usted no está de acuerdo. Sí, a este hombre también. Y le dijo, haceme un favor, Ananías. Sí, Señor. En tal dirección, apuntá. Ahí hay otro hombre que está orando. Y yo le di una visión. Y él está hasta ciego. Porque cuando venía de Damasco, vio una gran luz y le contó la historia. Entonces, ¿sabes qué? Hazme el favor, ve allá, oras por él y le dices esto y esto de parte mía. Pero, Señor, ya sabes de quién estás hablando. Es Saulo de Tarso. Nosotros orando para que se muriera estábamos, Señor. Así empezó Ananías. Hermano, vaya que Ananías era el único que era así, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, entonces viene, ¿sabes qué, Ananías? Yo le dije que un hombre llamado Ananías iba a llegar. No quiere decir, no te preocupes, a la vuelta hay otro que se llama igual que tú, a él voy a enviar. ¿Ya ves? Entonces, mire, hermano, a veces viene una persona y Dios nos llama a algo, nos llama precisamente a esto, a que aprendamos, hermano, primero a ser obedientes. No, es que yo no estoy de acuerdo, tiene razón. Pero, hermano, mire, la bendición que tiene la mujer muchas veces, si nosotros lo hemos aprendido, es, hermano, mire, su esposa se le sujeta a usted. ¿No es una bendición? Solo solteros, ¿verdad? Ay, Dios, qué bendición, ve. El grupo, al departamento de jóvenes me mandaron, oye, fíjese, hermano. No, pero mire, esa es aunque usted no lo crea, hermano, su esposa es una bendición en su actitud. De veras, hermano, yo a veces digo, pero si yo cometí tal error y mi esposa ahí estaba. Por lo menos nos echan la culpa juntos, ¿verdad? Es la ventaja, pero mire, hermano, es una bendición. Pero entonces mire esta cuestión, porque ahora vienen ellos. Pero fíjese que cuando se habla de esa rebelión, vienen ellos y Génesis 50:17 es cuando ya había muerto el papá. Y llegan con José, los hermanos, y le hablan, y mira, mi papá antes de morir dijo que teníamos que contarte su santa voluntad. Hasta así llegaron, fíjese, ¿qué es? Dice mi papá que perdones, ¿qué? La maldad que los siervos, así dice, de los siervos del Dios de tu padre. Hasta de siervos llegaron ahí, fíjese. No dijeron de tus hermanos, sino de los siervos, para que él viera ahí otra cosa. Pero entonces miren la cuestión, ellos sabían algo. Porque ellos sabían muy bien que José había tenido sueños. El sol, la luna, las estrellas, los manojos. Y cuando lo vieron venir esa vez que iba a inspeccionar lo que estaban haciendo, ahí viene el soñador de sueños. Matémoslo y a ver en qué quedan los sueños. Ya habían planificado matarlo. Rubén dijo, no, metámoslo al hoyo, y lo pretendía sacar y mandar de regreso a la casa. Judá dijo, no, hombre, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor lo vendemos y con lo que vendemos compramos chicharrones. Mire, así estaba él, fíjese, hermano. La cuestión es que, mire, planificaron. Y cuando planificaron eso, ¿sabe qué pasó? Judá se apartó de sus hermanos al siguiente capítulo, Génesis 38. ¿Pero qué pasó? Todos vivieron con una acusación. Solo piense usted, estaba el papá, el que él amaba a José, porque él era el hijo de Raquel. Y cuando lo miraban llorando, un mes después de que supuestamente había muerto, 2 meses, 1 año, 5 años después, 10 años llorando. ¿Y qué te pasó, papá?
llorando, porque tristeza por la muerte de José. Hasta lo abrazaban. No, papá, recordate que la Biblia es estimada de la muerte de los santos. ¡Ala! Hermano, hasta con Biblia le hablaban. Fíjese, ahora vienen ellos y cuando le dicen esto, ahora decirle al papá, fíjate que era una broma después de 22 o 23 años, hermano. Ay, los perdonó el papá, pero ahora está José y ellos dijeron, no, solo se muere mi papá. ¿Sabe qué nos va a hacer? Porque recuerde que en el caso de Jacob, así dijo también Esaú, solo se muere mi papá y mi hermano lo va a acompañar también. Juntos los vamos a enterrar, dijo él. Pero fíjese, entonces él dice, un error. ¿En qué se rebelaron? En hacer maldad, en planificar el daño contra su hermano. Fíjese, y ese fue el problema que tenía. Mire el libro de Samuel 24:11, ¿verdad? Viene David y cuando ya había cortado la orilla del manto a Saúl, lo llamó y dice, reconoce que en mí no hay maldad ni rebelión. Mire, le habló con solvencia, porque mire hermano, lo agarró, 2 veces tuvo la oportunidad. Una cuando entró a la cueva a hacer, dice, sus necesidades, y agarró el borde ahí precisamente del manto, le cortó la orilla azul que tenía y no lo mató. Y la otra cuando estaban dormidos y agarró la lanza y el cántaro con agua. Pero en las 2 oportunidades le dijeron, mira, ahí está tu enemigo, ¿te acordás la palabra de Dios? Porque así le habían dicho, yo pondré a tu enemigo en tus manos y harás con él como bien te parezca. Si me das permiso, una sola y lo matamos. Y mira, en una semana llaman a elecciones y te van a nombrar rey dentro de poco. Así dijeron los demás, pero él dice, no, yo nunca mostré eso. Pero ¿cuántas veces lo quiso matar? ¿Cuántos años lo persiguió? Un parámetro ahí dice que 10 años fue por lo menos, pero imagínense, 10 años persiguiendo a David. Hermano, que lo persiguieran a ustedes. ¿Cuánto tiempo? Una semana ya no aguanta. Lo llamaron a cobrarle, que se le olvidó pagar la tarjeta. Mire, 3 veces lo llamaron en el día y está enojado. Ahora lo persiguieron 10 años. Hermano, mire, pero él dijo, no hay rebelión. Él aprendió. Fíjese, miremos esta otra. Cuando tomare el justo de su justicia y cometiere iniquidad, morirá por ella. Ahí habla la perversidad, habla de la condición de estar sin ley. Y obviamente, hermano, es una condición, imagínese, es un justo, pero está cometiendo iniquidad. Recuerde, transgresión, pecado, iniquidad, transgresión. Lo que usted y yo hicimos en algún momento porque desconocíamos la voluntad de Dios. Yo no sabía tal cosa. Bueno, ese es pasando por alto los tiempos de vuestra ignorancia, dice Dios. Manda a los hombres que se arrepientan, muy bien. El pecado, cuando usted sabe que no debe hacer algo y lo hace. Ese es el pecado. No tienes que hacer tal cosa, Señor, y lo termina uno haciendo. Se equivocó, pecó, pero ya la iniquidad, hermano, recuerde que es prácticamente, como dice, la condición de estar sin ley, donde alguien voluntariamente hace algo en contra de Dios para desagradarle. ¿Qué le gusta a Dios? Esto. ¿Qué es lo que no le gusta? Eso hago. Esa ya es la situación, el principio de iniquidad, fíjese, en la cual alguien puede caer. Porque entonces, mire hermano, viene este hombre, David, y dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Es que ya vio lo que hizo, qué gran estafa, pero le fue bien, ¿cómo no lo acompañé yo? Mire hermano, el justo en esa cuestión. Ahí es donde tenemos que tener el cuidado necesario, porque no es así. Hebreos dice, si continuamos pecando, aquí dice, pecando deliberadamente. Es decir, se equivocó una persona, pecó por desconocimiento, por lo que usted quiera. Pero ahora ella conoce, ahora dice, pero es lo peor que usted puede hacer, pero continúa y persiste en hacer eso. Esa es la condición. Se recuerda cuando a Jacob le dijeron, ¿sabes qué? Si te vas a casar, que no sea con ninguna de las mujeres cananeas. Allá donde vas a ir con Labán, él, ahí tal vez tiene alguien y ahí te vas a casar. La cuestión es que sea alguien del pueblo de Israel.
Ah, vaya, dijo él. Y su hermano, ¿qué no le gusta a mi papá? Tal cosa. Ah, entonces se consiguió dos, Judith y Basemat. Y dice que fueron amargura de espíritu para los papás. Porque, hermano, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se casó con ellas? Porque sabía que iba a desagradar. Y esa es la condición del que llega a la iniquidad, donde hermano hace voluntariamente algo para fastidiar, fíjese. Y es donde usted y yo tenemos que tener el cuidado. Mire, pero la otra cuestión es, Pedro lo dice así, que algunos abandonaron el camino recto. Dice, siguieron el camino de Balaam, que amó el pago de la iniquidad. Hasta Judas lo dijo, sangre justa he entregado. Sí, pero no se arrepintió. Y ese es el problema, fíjese hermano, ¿qué hizo Balaam? Mira, al final, es que la ofrenda, muy poco hombre, así como voy a querer orar, dijo él. Aunque me llenaran un cuarto a la mitad, no, muy poco. Y si lo llenamos completo, ahí sí ya me dan ganas de orar, dijo, y le habló a Dios, pero que amaba el pago de la iniquidad. Total, mire, Dios le dijo, no vayas, ¿por qué vas a maldecir al cual yo he bendecido? Entonces vino él y en su necedad, mire, hasta la Biblia dice, en Pedro lo dice, una muda bestia de carga le dio una enseñanza y no aprendió. Entonces fíjese que al final llegó el pago de lo que él quería. Empezó como profeta y terminó como adivino. Pero entonces vea la cuestión, ¿en qué llegó? Al principio de iniquidad. Y esto es lo que usted y yo tenemos que eliminar en algún momento. Pero entonces mire, ahí está. Ese es el resumen de lo que hay, pero hay una bendición. Porque una de las cuestiones que usted y yo tenemos es que dice la Biblia que al final habrá un justo que gobierne entre los hombres y va a gobernar en el temor del Señor. La promesa del reinado. Está diciendo, en algún momento hay justos que van a fracasar, hay justos que van a fallar, hay justos que van a hacer cuestiones no adecuadas, pero hay una bendición. Dice la Biblia en el libro de Miqueas, y tú, Belén Éfrata, no eres la más pequeña, porque de ti, dice algunas versiones, me saldrá un gobernante, un príncipe, uno que nos va a gobernar. Y precisamente lo que va a hacer es meternos primeramente en el reino de los cielos y que al final entremos al reino de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Considerar. La pregunta entonces, mire hermano, es, ¿usted en algún momento se ha encontrado con alguno que siendo justo tuvo alguna de estas actitudes? Mire, se las dejo ahí para que usted las evalúe. Pero ¿no será que en algún momento nos encontramos con alguna persona así? Nos sorprende. O la otra pregunta, ¿no será que en algún momento yo tuve una actitud como esas? Tenemos buen tiempo, hermano. Así que déjeme que yo pueda hacerle una reflexión. Si los hermanos me ayudaran, le haría la pregunta. En algunas de las cosas que hablamos, a usted específicamente, ¿alguna persona le afectó y le dañó en su vida espiritual? Y que por eso incluso en algún momento hasta se alejó de una iglesia. O usted en algún momento cometió un error y participó en algunos de esos errores de las caídas de un justo. Si por esa razón vino alguien y dijo, yo jamás voy a volverme cristiano evangélico porque son así y así, hermano, usted que vino es buena oportunidad, porque hoy le puede entregar su vida a Cristo y darse cuenta que hay un cambio. Y hermano, usted también, si en algún momento le hicieron daño, o si usted por alguna situación lamentablemente dañó a alguien así, recuérdese, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Terminé en buen tiempo para hacerle una invitación. Si en algún momento alguien necesita aquí recibir a Cristo, le hago la invitación, véngase para adelante. Y si alguno fue dañado o dañó y necesita reconciliarse con el Señor,
véngase para adelante. Aquí están los hermanos que podrían orar por usted. Terminé en buen tiempo, por eso me interesaba. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? En algún momento nos detenemos y creemos que la vida es ahora ya pasó. No, hermano, hay siempre una nueva oportunidad de parte de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, y allá dice, hallaremos el oportuno socorro. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, intercedía primeramente por él, por el pueblo, y cuando Dios había escuchado la oración, salía, bendecía al pueblo y les decía, paz a vosotros. Paz a vosotros, es lo que decía. ¿Qué tiene que hacer usted? Dígale lo mismo. Oremos un momentito para que usted evalúe su condición y después nos ponemos de pie y dígale, Señor, yo aquí estoy y te agradezco, Padre, por la misericordia que tienes de mi vida. Yo estoy aquí, Señor, y te quiero suplicar, guárdame, Dios, para que no caiga en ninguno de esos errores, y ayúdame, Padre, líbrame de justos que estén así. Más bien ayúdanos, Señor, a sostenerlos, a levantar al caído, te lo suplicamos. Y gracias, Padre, por la obra maravillosa que has de hacer, la obra hermosa que tú has preparado para que se haga en mi vida y en mi hogar. Te agradecemos, Dios eterno, y te ruego, sustenta a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Mientras los hermanos van a cantar, yo le quiero suplicar, hermano, póngase de pie para que pasen los hermanos con usted, llevándole el pan y llevándole el vino, y que cuando usted tenga pan y vino, por favor, háganos el favor de sentarse. Le agradecemos. Recibo de tu paz, con la que el mundo me da, y en mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu paz, y mi corazón sabrá que tú eres poderoso, Dios. Os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, Señor. Recibo de tu paz, con
nada que el mundo me da. Que en mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu paz y mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Señor, no sé, Señor, no me da. En mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu paz y mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Señor, recibo de tu paz, nada el mundo me da. Que en mi corazón no habrá temor, Señor. Necesito de tu poder, y mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si usted, hermano, se recuerda, José, estando en la cárcel, se encontró con dos hombres, el copero y el panadero. Ambos le contaron un sueño y los dos tuvieron la interpretación del sueño. Al panadero le dijeron: dentro de 3 días vas a morir. Y al copero le dijeron: dentro de 3 días te van a levantar. Una figura interesante, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y dice, y habiendo, dice, dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cada vez que usted participa en Santa Cena, el pan es primero ser agradecidos, porque Él tomó el lugar que nos correspondía. Yo era digno de muerte, pero la Biblia dice que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando participamos del pan es recordar: Señor, tomaste mi lugar, gracias por esa bendición. Comamos del pan, por favor. Y después dice: asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, dice, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La copa es el recuerdo de la sangre, que Él dijo también: no beberé más del fruto de la vid hasta que la beba de nuevo en el reino de mi Padre. Una de las cosas que usted tiene que recordar con la Santa Cena es que un día tendremos un encuentro con el Señor Jesucristo. Y yo tengo que ser encontrado como digno, irreprensible en espíritu, en alma y en cuerpo. Y la única manera es que se haga por medio de Jesucristo, y diciendo: Señor, gracias porque estás haciendo una obra en mi vida. Ayúdame a permanecer fiel a ti. Es lo que tengo que hacer. Tomemos del vino, por favor, hermano. Gracias te damos, bendito Cristo, por tu abundante misericordia, por la bondad con la que tú te manifiestas sobre nuestras vidas, Dios. Te agradecemos, Rey. Gracias por la obra que has de hacer. Gracias, Dios. Gracias, Dios.